Colegas, queridas y queridas colegas, bienvenidos a una charla más, una capacitación más del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, junto con mi compañera, la doctora Fanny Montiveros. Le damos la bienvenida en el día de hoy, en esta jornada bastante interesante y bastante nueva dentro de lo que es el ámbito nacional, aplicado a lo que es la Oficina Judicial Penal Federal de Salta, una capacitación y charla de debate respecto a su implementación y práctica en el Fuero Federal y en el Código Procesal Federal. En el día de hoy nos acompañan el licenciado Joaquín Ruiz de los Llanos y el doctor Alberto Villalba, que son los que están a cargo de la oficina en lo que es la provincia de Salta, en todo lo que es la jurisdicción de acá. Así que les agradecemos mucho al licenciado y al doctor por la charla y esperamos aprender un poco más en el día de hoy de todo lo que nos puedan capacitar. Muchísimas gracias, licenciado doctor. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer al Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, representado acá por los doctores Nicolás y la doctora Fanny. La verdad que es muy bueno el hecho de poder compartir experiencias tanto a niveles provinciales como lo que se da en materia federal, que hoy por hoy está en una etapa claramente de implementación a nivel país. Ustedes sabrán que es política del actual gobierno el hecho de que el sistema acusatorio, que fue históricamente puesto en funcionamiento en el distrito de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que compone las provincias de Salta y Jujuy, en el año 2019, el 10 de junio, en donde estuvimos por más de 5 años en una absoluta soledad respecto de la implementación en otros distritos federales, pero que nos permitió también poder avanzar a paso firme en estos ya 5 años y medio casi que llevamos con la implementación del código. Nos permitió, como les decía, avanzar a paso firme, y hoy por hoy creo que esa actividad que se desarrolló en el distrito es la que dio sus frutos y motivó a que, más allá del carácter constitucional que tiene el sistema acusatorio en la Argentina desde 1853 que estaba previsto, hoy por hoy motivó y llevó adelante el hecho de que se genere este cambio. La idea de esta presentación va a estar separada en 3 partes. La primera parte es un poco hablar del contexto y de la coyuntura en la que se dio el sistema acusatorio en la provincia de Salta y Jujuy. Un poco de introducir el marco legislativo y un marco teórico, y cómo se fueron realizando todas las acciones, tareas y decisiones vinculadas a poder llevar adelante su implementación. La segunda parte va a estar a cargo del doctor Alberto Villalba, que es más la parte operativa y funcional ya de la oficina judicial. Y una tercera parte, de acuerdo a lo que conversamos con Nicolás, que es la que yo considero más interesante, que es el hecho de que ustedes tengan la posibilidad de hacer preguntas y sacarse las dudas y demás cuestiones que puedan tener respecto no solo de lo que nosotros les podemos comentar, sino más bien propias, que hacen mucho más rico este tipo de encuentros, ¿no? Máxime en un ámbito de actuación como tiene el Colegio de Abogados y Procuradores y este Instituto de Derecho Penal. Bien, contarles que al inicio en el año 2019, el distrito de Salta, ustedes sabrán, desde el punto de vista federal, estaba, como les dije, incluye las provincias de Salta y Jujuy. En Salta, ustedes van a encontrar 2 juzgados federales y una cámara federal. Hay 2 tribunales orales. Y en Jujuy tenemos un tribunal oral y también 2 juzgados. Y se complementa Salta con Orán, Juzgado Federal de Orán y Juzgado Federal de Tartagal. ¿Sí? Esa era la estructura que tenían con sus respectivos espejos de los ministerios públicos fiscales. Cada juzgado tenía su fiscalía. Y en el año 2019, antes del 2019, ya en marzo de ese año, salió una resolución
de la antigua comisión bicameral de monitoreo y seguimiento de implementación del Código Procesal Penal Federal, que establecía que el 10 de junio debía llevarse a cabo todas las tareas para la implementación del Código Procesal Penal en este distrito. Para llegar al 10 de junio hubo toda una tarea previa desde el punto de vista institucional y organizativo del Poder Judicial. Todos ustedes están vinculados a la actividad jurisdiccional y conocen perfectamente la realidad de los poderes judiciales que, sin importar si es federal o provincial, tienen mucha similitud en cuanto a su funcionamiento. Nosotros tenemos concebido una justicia o un poder judicial que desde el punto de vista institucional o organizativo es muy tradicional y muy verticalista. Es decir, que todos reconocemos una estructura de un juzgado, reconocemos el carácter de actuación del juez, que es un poco el director de orquesta, no solo desde el punto de vista, por lo menos les hablo desde el ámbito de la justicia federal, que tienen competencia múltiple, también después vamos a hablar de ese tema, en el sentido de que no solo atendía las cuestiones jurisdiccionales, sino también atendía las cuestiones administrativas propias de un juzgado, vinculadas también, como digo, no solo jurisdiccionales, sino administrativas, de superintendencia, de personal, esas cuestiones que a veces, digamos, desatiende la función primordial del magistrado para atender otras cuestiones que no dejan de ser importantes, son importantes, pero no hacen a la función jurisdiccional. Entonces, cuando viene el sistema acusatorio, había que hacer un estudio pormenorizado de qué recursos contábamos dentro del ámbito federal para poder llevar a cabo esta implementación. Esos recursos necesariamente fueron analizados a través de los principios administrativos, ¿sí? Los principios administrativos, yo tengo a ver si puedo hacer, porque ahora se fue el ingeniero, vamos a ver qué me enseñó. Ya mal. Para ver si lo puedo poner acá. ¿Se ve la filmina o no? Sí. Sí. A ver si lo puedo. Cuando hablamos de una etapa de proceso administrativo, no se ve. Pero no se ve como la pantalla mía. Ahí. Tampoco. Bueno, se las cuento entonces. No se hagan problema. Cuando hablamos de las etapas del proceso administrativo, es un proceso que tiene una fase, esto no tiene mucho que ver con lo jurisdiccional, pero hace a lo que es la organización de la oficina judicial, y me parece importante que ustedes tengan conocimiento de esto. Hay una fase mecánica y una fase dinámica dentro de lo que son los procesos administrativos. La fase mecánica es la planificación y la organización, y la fase mecánica hace referencia a lo que es la dirección y el control. Ustedes imagínense que era novedoso esto, el sistema acusatorio es un hito dentro del derecho penal en la República Argentina. Hay muchas provincias que ya lo tienen implementado de manera 100%. Se trabajó mucho en forma anterior a la implementación, como les decía, pensando en las necesidades de recursos humanos, recursos tecnológicos y también edilicios. Como todas las situaciones dentro sobre todo a nivel federal, a nivel provincial, tenemos estos edificios que hacen mucho bien al desarrollo y circulación de la justicia. Nosotros teníamos serios problemas edilicios, si bien el edificio donde funciona acá en España, digamos, todos ustedes lo deben conocer, un edificio muy lindo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arquitectónico, pero desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de sus instalaciones, requería inversiones como para poder llevar a cabo el sistema acusatorio. Entonces, desde el punto de vista de los recursos humanos, lo que se hizo, hay dos leyes, una ley que es la 27150, que es la que realiza y determina la implementación del Código Procesal a nivel federal,
y en uno de sus artículos determina una estructura de personal. Esa estructura de personal no disiente de todos los cargos jerárquicos, de todos los cargos del escalafón propio que tiene el Poder Judicial, pero tiene la particularidad que a los 15 distritos del país le asignó exactamente la misma estructura. Esto resulta lógico desde el punto de vista del legislador, pero desde el punto de vista funcional, a veces esto no es tan lógico o tan aconsejable. Si ustedes ven el ámbito de actuación y el territorio de nuestra nación, es muy amplio y muy grande. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, en el Distrito Federal nuestro, tenemos 1.200 kilómetros de fronteras con países, ¿sí? Limítrofes, además de la cantidad de provincias, por ejemplo, que también son limítrofes entre Salta y Jujuy, hace que, y la distribución que teníamos de la estructura de los juzgados, hacía necesario definir cuál iba a ser la estructura de la oficina judicial y cuál era el personal que se iba a incorporar. Entonces, en función de ello, se pensó, partiendo de esa ley, en que la oficina tenga representatividad. La ley también, la 27.146, que es de implementación, faculta a las cámaras de distrito a generar cuantas subsedes sean necesarias en relación al espacio territorial que van a abarcar. Así fue que la oficina judicial tiene hoy por hoy las subsedes una subsede central de garantía y revisión en Salta y subsedes en Jujuy, en Orán y Tartagal, digamos, está unificada desde el punto de vista territorial, Orán y Tartagal, Jujuy y Salta. Cada una de esas oficinas está a cargo de un secretario coordinador que tiene categoría jerárquica equivalente a secretario de primera instancia, y de ahí tienen la estructura de cargo, como ustedes conocen, prosecretario, oficial mayor, jefe de despacho, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho de que se implemente el código en Salta implicó, como les decía, un cambio sustancial en lo que es la organización de esta oficina judicial. ¿Y por qué digo esto? Porque es una oficina de carácter administrativo. Ustedes saben que el artículo 58 del Código Procesal establece cuáles son las funciones y atribuciones de la oficina judicial. Y es una oficina de carácter administrativo, pero que tiene injerencia y participación dentro de lo que es el proceso penal. Entonces, lo primero que nos ocurrió es ver la necesidad de que esta oficina tenga una estructura claramente administrativa. Pero no solamente desde el punto de vista de su constitución formal, que ya está delimitada en las leyes, la ley 27.146 también establece un cúmulo de funciones y atribuciones que tiene la oficina judicial, siendo la más relevante el tema de la fijación de audiencia del proceso penal. Pero nosotros teníamos que romper porque con esa estructura que les decía hace un rato, tradicional y verticalista que tiene el Poder Judicial, sobre todo el federal, vinculado al hecho de que había que hacer una reingeniería de todos los decretos y providencias y formas que nosotros teníamos para llevar adelante el proceso penal desde el punto de vista administrativo. La oficina judicial hace todas las tareas, el juez lo único que hace es sentarse en la sala de audiencia, escuchar a las partes y a partir de ahí resolver. O sea, todo lo que es previo a la realización del acto procesal y lo posterior al acto procesal, está en cabeza de la oficina judicial. Entonces, hubo que hacer, como les decía, una reingeniería de todos estos procesos porque piensen ustedes que las oficinas se integraron. Yo era secretario de superintendencia en el momento antes de ser director general de la oficina judicial. Entonces, y tengo muchos años dentro de la justicia, hice toda la carrera administrativa, también el doctor Villalba está en la misma situación, nada más que él estaba en una secretaría penal del juzgado. Entonces, lo cierto es que cuando uno ve la organización del Poder Judicial y su gente, sea provincial o sea federal, el empleado administrativo y el funcionario administrativo piensa y escribe como juez. Las provincias son imperativas, autorícese, córrase traslado. Entonces, una de las cuestiones que nos pareció importante a todo el equipo de trabajo de la oficina judicial fue rediseñar toda la estructura de funcionamiento desde el punto de vista interno de la devolución ante los requerimientos presentados en esta oficina. Así fue que
le dimos un carácter netamente administrativo, estableciendo, por ejemplo, que ya les va a hacer con más desarrollo el doctor Villalba, estableciendo formularios para varios requerimientos efectuados por abogados litigantes, por el Ministerio Público, por la defensa, las providencias sencillas, claras, y cuanto menos artículos y términos utilizados en verbos imperativos se utilicen, mejor. O sea, nosotros tenemos en claro que la oficina judicial hay muchas dependencias, como ocurre también en la provincia, en el Poder Judicial de la provincia, que son de carácter administrativo, pero ninguna de ellas tiene participación o injerencia dentro de lo que es el proceso penal. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de la división de funciones que establece el propio sistema acusatorio, que es conocido por todos. El Ministerio Público toma un carácter relevante desde el punto de vista que es el que investiga y el que lleva adelante la persecución penal. El juez es quien se sienta en la audiencia, escucha a las partes y con lo que le están ofreciendo toma las decisiones, y la oficina judicial que se encarga de todas las tareas comunes al proceso penal. Entonces fue importante el hecho de marcar esta distinción y decir, tener bien en claro, porque a veces hay unas zonas medias grises que se dan en la práctica, que ya habla mejor el doctor Villalba de eso, que se dan en la práctica en donde uno dice, ¿y es jurisdiccional o es administrativo? Lo digo yo, lo dice el juez, y ahí está una situación media, una zona gris, en donde hay que tomar una decisión y ver si es jurisdiccional o administrativo. Para eso, bueno, hay un marco legal, evidentemente que el marco legal contribuye a clarificar las actuaciones y atribuciones de cada uno de los participantes del sistema, y además también el uso, la práctica y el sentido común de si es mejor que salga emanado de un magistrado a través de un determinado acto procesal o es una solución administrativa dentro de la oficina judicial. En esto hemos venido funcionando de manera correcta, digamos, en estos últimos 5 años y medio, y no hemos tenido mayores dificultades, y todos los conflictos que se pueden haber generado tuvieron una solución y salieron a flote, digamos, de manera correcta. Quiero decirles también que hay una cosa que es importante, porque ahora se está implementando, ya está implementado en la provincia de Santa Fe y está implementado en la provincia de Mendoza, ¿sí? Nosotros tuvimos este modelo de implementación porque en su momento la comisión bicameral tomó la decisión a través de la resolución 1 del 2019 de separar la oficina judicial de juicio y ejecución de la de garantía y revisión. La que estamos nosotros presentando acá es la oficina de garantía y revisión, no de juicio y ejecución. Esto en un primer momento generó que Casación Penal Federal creara subsedes de su oficina judicial, las creara a esas subsedes en los tribunales orales. Permiso, licenciada, no Sí. me para contar. Igual me fui de eso, ¿no? Porque como era, como quieras. Permiso, me acaba de decir el licenciado. Ya lo es. Por ejemplo, a colación de lo que decía el director, yo vengo de la parte penal, yo estuve 25 años en la Secretaría Penal y él renegaba conmigo, porque yo era imperativo, lo hacía para hacer un oficio, para hacer un decreto. Costó mucho cambiar el chip al administrativo. ¿Cómo? Nosotros, en la parte penal, todo es, hacemos No, ahora lo cerraste. como si fuéramos jueces. Acá no, acá nosotros estamos transmitiendo una orden del juez y todo es
Ahora No sí. somos nosotros. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora sí. ¿Ahí se escucha? Contesten. ¿Se escucha? Ahí está. Ahí está, sí se escucha. Lo que les comentaba es que la Comisión Veterinal separó la Oficina de Garantía y Revisión y en su momento creó las subsedes para los tribunales orales de Salta y Jujuy, y esto se vio modificado desde el punto de vista de la implementación de lo que fue el Código Procesal en Santa Fe y en Mendoza, porque directamente las oficinas judiciales hoy por hoy en estos dos distritos están integradas tanto lo que es tribunal oral y ejecución. En su momento, siguiendo la misma dinámica que tiene el Código Procesal Penal Federal, está muy marcada la distinción desde el punto de vista de lo que es garantía y revisión, juicio y ejecución. ¿Por qué les digo esto? Porque en el trámite procesal de lo que es garantía y revisión, concluye con un nivel de impugnaciones horizontales entre los propios jueces de revisión. Es decir, que concluye esa etapa, la de inicio y la intermedia, como se le dice a la revisión, concluye y pasa a la etapa de juicio y ejecución con una problemática distinta desde el punto de vista administrativo y de gestión de audiencias. Si bien uno puede pensar que las audiencias son exactamente lo mismo, aplicar una audiencia de juicio, una audiencia de garantía o de revisión, la realidad es que son distintas. Son distintas desde el punto de vista de su programación y su planificación, y también de la utilización de los recursos. Otra particularidad que tiene, que es distintivo entre lo que fue ahora la implementación de Mendoza y Santa Fe con respecto al rector de Salta, es que nosotros no estamos trabajando con colegios de jueces, que lo prevé la ley la 27.146, y es la Cámara Federal de Casación la que crea los colegios de jueces. Bueno, en su momento, para este distrito no se creó el colegio de jueces, por lo tanto, nosotros trabajamos con los jueces de garantía, con los jueces de revisión y con los jueces que trabajan en la oficina, que es la subsede de casación, y con los jueces de juicio y ejecución. Desde el punto de vista de la utilización o la fijación de audiencias, nosotros seguimos trabajando con la misma estructura no se modificó la estructura de jueces federales que tienen competencias múltiples. No son jueces de especialización exclusiva o extraños exclusivos en materia penal. Eso afecta un poco al sistema porque no ocurre en las provincias. A mí me tocó en su momento conocer sistemas acusatorios de las provincias de Río Negro y de Neuquén, y realmente una diferencia sustancial cuando se implementa en una provincia el hecho de tener jueces de exclusividad de materia penal, porque la disponibilidad es plena. En cambio, desde el punto de vista del orden federal, ocurre esto de la competencia múltiple, que el juez en la misma franja horaria tiene los requerimientos de fijación de audiencia o de agenda, y a la vez tiene la complejidad del juzgado tradicional en otras materias que no dejan de ser importantes y relevantes, como puede ser un amparo por salud de una persona que tiene una necesidad urgente. Entonces, eso hizo, mejor dicho, que nosotros tengamos un criterio de que el agendamiento de audiencias exista mucho diálogo y mucho consenso entre los magistrados en cuanto a la aplicación de audiencias. Hoy por hoy llevamos hecha desde su inicio a ahora casi 13.000 audiencias. De esas 13.000 audiencias tenemos el 99,70% de efectividad en la realización de los actos procesales. Y la diferencia que tenemos no radica fundamentalmente en el hecho de problemas de fijación o agendamiento de audiencias, sino que fueron decisiones de las partes de que no se lleven a cabo esas audiencias. O sea, que no están vinculadas a la actividad de la oficina judicial por algún tipo de problema de planificación nacional. Es un porcentaje altísimo cuando uno compara en relación a las provincias, haciendo la salvedad del volumen de actividad que puede tener una provincia respecto del juzgado de garantías penales, puede ser la diferencia de tipos de delitos también que se tratan en el orden federal y en el orden provincial. Entonces,
se marca, es un porcentaje muy alto, un porcentaje que realmente nos genera mucha satisfacción, el hecho de haber podido llegar a concretar ese número de audiencia. Pero también creo que hay que resaltar que el sistema acusatorio no es solo mérito del agendamiento de la audiencia o de todas las tareas comunes al proceso penal que lleva adelante la justicia judicial. En realidad, esto se logra y se hace con el esfuerzo común de todos los participantes. ¿Sí? Y cuando digo este esfuerzo común, hablo tanto de los magistrados como los magistrados del Ministerio Público Fiscal, de la defensa, los abogados particulares, y también todos los que intervienen, como pueden ser las fuerzas de seguridad, en el campo de nuestro Orden Nacional, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Policía Federal, etc. Entre todos se logra. Porque hubo que adaptarse de manera, como les digo, a un cambio muy significativo. Ustedes saben que los principios rectores del sistema acusatorio procesal penal es eficiencia, eficacia, deformalización, inmediatez, o sea, todos atributos o calificativos que están un poco alejados de la realidad del Poder Judicial. Porque nosotros estamos acostumbrados al empleado funcionario del Poder Judicial o al magistrado con su escritorio lleno de expedientes, en donde existe un orden de prioridad, donde cada uno tiene su mundo y su problema es ese despacho. Y esto era la necesidad de ver cómo podemos darle esos principios rectores del Código Procesal al sistema penal. Y fue interesante el tema, sobre todo, la deformalización. Al inicio, costó deformalización. Nadie quiere salir de su zona de confort. Entonces, es complicado decir, están notificando por WhatsApp, más allá de que la notificación electrónica estaba realizada. Licenciado, perdón la interrupción, no le pido mil disculpas. Los colegas que están vía Meet no pueden escuchar porque se acopla el sonido, vamos a tener que volver a entrar a Meet desde su pantalla, como recién lo sugería. No, todo bien. Es lo que está diciendo el licenciado, nos costó mucho la deformalización con las fuerzas de seguridad, con el Servicio Penitenciario Federal. Uno le mandaba un oficio notificando de que el juez había ordenado una libertad, por ejemplo, y ellos querían el oficio firmado por el juez. Y bueno, costó mucho que entiendan de que era el sistema es todo organizado y todo se resolvía por audiencia. Nos costó mucho con otros juzgados generales a nivel provincial. Estoy hablando cuando comenzó el sistema acusatorio, que nosotros les decíamos, queríamos todo informal, y no, ellos como si necesitaban que sea todo una firma de un magistrado. Nos costó mucho, pero inmediatamente el servicio penitenciario se amoldó, la gendarmería, todas las cosas de seguridad que nosotros trabajamos, se amoldaron y siempre nos dieron la solución. Al principio una resistencia, pero costó, a mí me costaba, a ellos les costaba mucho más, recibir una orden firmada por un director que decía, el juez resolvió la libertad. No, ellos querían un oficio que diga, firmado por el juez, que proceda a la libertad. Entonces ese fue el cambio de que estábamos hablando. Bueno, el MIT nos está jugando una mala pasada, nos está desconcentrando, pero bueno, vamos a tratar de vuelta de encauzarlo. No me acuerdo ni dónde estaba. Pero bueno. Estamos hablando de la deformalización. La deformalización. Bueno, decirles también que el tema de la deformalización generó, y esto de salir de la zona de confort, al inicio lo que era natural era tener una tendencia a seguir con el sistema escrito. O sea, nosotros nos presentamos, primero, en el sistema acusatorio nuestro desapareció la mesa de entrada tal y como está concebida actualmente, donde hay una persona, tenemos una biblioteca atrás donde están guardados los expedientes, la tienda, el telefonica, donde desapareció la mesa de entrada nuestra, una casilla de correo oficial, o la conectividad que ustedes pueden tener a través del LECSIEM, en donde pueden hacer las presentaciones si son abogados presentados como parte a través del sistema LECSIEM. Entonces, en función de eso, la deformalización, nosotros la implementamos en todos los sentidos que puedan entenderse semánticos de la palabra.
Y la verdad que fue un éxito porque desde el punto de vista de la unidad de notificación, prácticamente el sistema acusatorio no tienen unidades, lo cual es un avance importante en esto que hablábamos del ahorro de tiempo o la eficiencia. Los plazos también son extremadamente breves. Nosotros, dentro de lo que es garantía y revisión, estamos hablando de que, dependiendo de la jurisdicción del distrito, están en el orden de los 25 o 30 días, que termina la etapa de revisión y de garantía y revisión. Estamos hablando de audiencias en donde también los jueces tuvieron la ventaja de poder adaptarse a la oralidad, lo cual lleva su tiempo. Nosotros al inicio teníamos audiencias que eran, en su contenido no eran complicadas y sin embargo en el tiempo se excedían y esto hacía que el agendamiento de las audiencias a veces se superpongan o que el recurso, aunque no le guste que sea así llamado como recurso humano desde el punto de vista de la presencia del magistrado en la audiencia, también se hacía muy extensas las jornadas. Todo esto se fue mejorando porque, bueno, ya existe una práctica importante después de estos 5 años, en donde hay audiencias que hoy por hoy duran 10, 15 minutos, audiencias de carácter, por ejemplo, unilateral, de excepciones del artículo 38 de competencia, o algún otro tipo de audiencias de continuación de la investigación sin informar al imputado. Son audiencias que ya en la práctica se mejoraron. Obviamente que también estamos hablando de un promedio, hay algunas que tienen su complejidad, sobre todo se dan en algunos planteos sobre medidas de coerción y sobre todo también en algunas audiencias que están a cargo de los jueces de revisión que hacen al tema del control de la acusación, que muchas veces existen muchas posibilidades de plantear cuestiones previas, excepciones previas, y que se dan como última parte de la etapa de revisión, y después sí pasar al contraacusación. Hay ventajas significativas en relación al sistema anterior, bueno, más allá de la celeridad del proceso que lo establece el propio código, creo que yo tendría que poner en relevancia el tema de el control sobre las medidas de coerción. O sea, realmente es un sistema extremadamente garantista el hecho de continuar el control en forma permanente, la posibilidad que da las defensas o inclusive también al Ministerio Público Fiscal en el hecho de tener una modificación respecto de las medidas de coerción a medida que avanza la investigación. Creo que es una de las cuestiones más importantes. Alberto trabajaba en la Secretaría Penal del Juzgado Federal número 1 de Salta y sabe y conoce con perfección el tema de que muchas veces estaban 3 o 4 años con prisión preventiva y no tenían ni siquiera dictado un auto de procesamiento. Entonces, esta situación... ahí ustedes, federal. Salvo que sea una investigación muy compleja, que el Ministerio Público también está separado en distintas áreas de trabajo, se adaptó también al sistema acusatorio, ya no hay fiscalías espejo, así como el juez se lo designa por sorteo dentro del sistema Lexien para que intervengan las carpetas judiciales que son de carácter netamente administrativo. El Ministerio Público Fiscal también se adaptó de manera adecuada a lo que es el sistema acusatorio, teniendo un área de atención inicial, teniendo un área de casos sencillos, otra de casos complejos, y tiene un área también de materia residual y también del área civil. Por eso le decía que el sistema acusatorio se hace entre todos, no es mérito de solo una parte, no es mérito de los jueces que hacen las audiencias, ni de la oficina que hace toda esta tarea de seguimiento del proceso penal, a las tareas comunes del proceso penal, ni el Ministerio Público, es entre todos. Y todos tienen que salir de su zona de confort para que realmente el sistema sea un éxito. Ahora, una vez que salen de su zona de confort, que creían que estaban en una zona de confort, entran en otra zona de confort, que es el propio sistema acusatorio, que realmente es un beneficio importante. Y desde el punto de vista de la actuación jurisdiccional, ustedes imagínense que en esto que hablamos del juzgado tradicional, del juez con todos sus expedientes y con todos los problemas de tener que leer 15, 20, 30 cuerpos de una organización criminal de narcocriminalidad, imagínense que el problema del juez hoy en día en materia penal son las audiencias fijadas para esa semana, porque saben, nosotros así la tratamos también como un ciclo. El ciclo comienza para nosotros como oficina, comienza en el momento en que entre el pedido de solicitud de audiencia. Cuando entra el pedido de solicitud de audiencia, se generan todos los motores que ya va a hablar Alberto, y
establecemos y fijamos la audiencia en donde empieza el ciclo del juez, que inicia, es soberano en la audiencia, empieza con la audiencia y concluye con la audiencia. No, él terminó su problema penal en ese momento. Es decir, que cambia sustancialmente desde el punto de vista de lo que es la actuación jurisdiccional, como les digo, de lo que era, o lo que uno imagina que es el despacho de un magistrado que no interviene en un sistema acusatorio y está en un sistema escrito, mixto, como era el anterior. La verdad que las ventajas del sistema acusatorio son claramente visibles. Fíjense ustedes que otra cuestión que es importante es el vínculo con la sociedad. La inmediatez hace que las resoluciones de los magistrados sean claras, sean sencillas, se utiliza y se cita jurisprudencia y doctrina, pero más allá no se hace el desarrollo, como eran los escritos típicos que ustedes deben conocer, en donde por ahí una impugnación llevaba 150 hojas de doctrina, jurisprudencia, y 2 o 3 cabillas del caso concreto y lo solicitado. En esto no hay eso, se acabó eso. Son muy concretos, muy puntuales respecto de si se las puede citar, si se les puede decir, hay antecedentes obviamente, pero no se hace un desarrollo muy acabado de esas cuestiones, lo que hace que las resoluciones sean sencillas, sean claras. O sea que la devolución a la sociedad del servicio de justicia es claramente palpable, advertible y visible. Son cuestiones que son ventajas, digamos, del sistema acusatorio. Les decía, la celeridad en el tema de la conclusión de los casos en garantía de que la persona esté en juicio, se pase a juicio la carpeta judicial. Ahí hay digamos, temporalmente es muy corto, con garantía sobre las medidas de coerciones y un espacio temporal muy corto hasta que llega a juicio. O sea, también lo relevante es la cantidad de herramientas que le proporciona al Ministerio Público Fiscal para poder solucionar conflictos, que es uno también de los principios rectores establecidos en su primera parte del Código, los artículos 2 en adelante. Y que las utilice esa herramienta, tanto para la investigación como para la solución de conflictos. Y fíjense ustedes que con el sistema acusatorio, la información que nos proporciona el Ministerio Público Fiscal es que solamente judicializa el 20% de las denuncias y demás presentaciones que se realizan en el Ministerio Público Fiscal. Ese 20%, el 85% concluyen garantías y el 15% se eleva a juicio. O sea, ¿cómo concluye? Con cuestiones de competencia, con suspensión de proceso a prueba, acuerdos plenos, también es importante mencionarlo, se distribuye ese 85%. Es decir, ¿qué ocurría? En los juzgados tradicionales, ese 80% que descarta el Ministerio Público Fiscal no era descartado por los juzgados tradicionales, sino que pasaban a ser ese número de expedientes que estaba estadísticamente en trámite, pero que en realidad estaban en un casillero y nunca tenía movimiento, porque son esas cosas que terminaban prescribiendo o por la misma cantidad o capacidad de trabajo del juzgado, quedaban pendientes hasta que terminemos lo complicado, lo del turno, el que tiene preso, etcétera, etcétera. Hoy la respuesta es en todos los casos por igual. O sea, hay casos que terminan con suspensión del proceso a prueba y hay casos que terminan con acuerdos plenos, con condenas y juicio, pero funciona eficientemente. ¿Cuántos fiscales tenés vos federales? No tenés nada al lado de nosotros. El acusatorio es el tema de las guardias pasivas. El tema de las guardias pasivas, tanto de la oficina judicial como de la magistratura, tiene una relevancia importante porque cambió en relación a lo que era el turno tradicional de los juzgados. Y esto cambió en función de que las guardias pasivas, un juez que interviene en una guardia pasiva, en un procedimiento, en un operativo, en una prevención que está haciendo alguna fuerza de seguridad, un fin de semana, no necesariamente, si los plazos dan para la realización de la audiencia de control de detención y de formalización, no necesariamente va a ser el juez que interviene en la carpeta judicial. Es decir, que la equidad y la distribución del trabajo se da de manera eficiente también.
es relevante esto, porque antes, como debe pasar o deben saber ustedes, el hecho de estar de turno generaba un gran cúmulo una acumulación importante de expedientes y de causas mientras se daba ese turno, o por ahí tenían un turno bueno y no quedaba nada, pero generalmente ocurre de que los meses posteriores al turno se trabajaba sobre todo lo que había entrado en el turno. Entonces, esto también hace que exista una distribución y una equidad más razonable en la distribución de las tareas. Bueno, eso en términos generales, más allá de las preguntas o dudas que puedan surgir a ustedes, le voy a dar la palabra a Alberto Villarra como para que dé la parte operativa de lo que es el... A ver, lo que hablaba Joaquín, antes con el tema de los turnos, nos pasaba con alguna fuerza de seguridad que decía que algún juzgado trabajaba mejor que otro, entonces te esperaban que vos te des turno y ahí te hacían la presentación para que ese juez lleve la causa. Acá es distinto, acá llega una solicitud de audiencia y el sistema le asigna y hay una diferencia mínima en porcentaje de asignaciones, ¿no es cierto? Un 0, y pico. Sí. Y el sistema, el DEC 100, solo lo compensa. El otro día lo veíamos con vos, No hay desvío prácticamente, o sea, si nosotros tomamos un valor medio, es decir, por ejemplo, en el distrito de lo que es, dentro del distrito, lo que es la jurisdicción de Salta, Jujuy y Orán, si tomamos por jurisdicción, le correspondería hacer el 50% a cada uno de los magistrados del total de la audiencia. Bueno, el desvío es mínimo, es 49,30 contra 50,70. O sea, en 5 años y medio, esa dispersión o desvío típico es mínimo. Claro, eso pasa con los jueces de garantía y con los jueces de revisión también. Los jueces de revisión son 6. Y el otro día veíamos la equiparación y estaban todos ahí. Sí. Nosotros somos una oficina que trabajamos a demanda, a pedido de las partes. Una carpeta judicial se inicia por un pedido de la Fiscalía, por algún tipo de audiencia, puede ser unilateral, que es una audiencia para seguir investigando sin comunicar al afectado, puede ser una audiencia de formalización, puede ser una audiencia pero comenzamos con la de control de detención. Nosotros somos muy celosos con los plazos, gracias a Dios hasta ahora nunca se nos venció un plazo, somos muy estrictos. Nosotros, si tenemos una detención, nosotros tenemos 72 horas para fijar la audiencia de control de detención. Si nosotros nos toca un sábado o un domingo, lo hacemos, lo hicimos un montón de veces, no tenemos problemas. Pero nunca se nos venció, gracias a Dios, nada de las 72 horas, o también para impugnar también hay su plazo, hay un plazo de 24 horas en algunos casos, otro plazo de 72, ahí somos estrictos y vamos bien con ese tema. Como les decía, el Ministerio Público que lleva la acción es la que nos solicita las audiencias. Nosotros estamos divididos en la oficina con toda la oficina judicial, tenemos 3 subsedes, una en Orán, otra en Tartagal y otra en Jujuy. Esas subsedes dependen del solo director, que es Joaquín, y nosotros... Y una central, que es la de Salta. Y una central que la de Salta, que dependemos, que somos nosotros. Nosotros somos revisión y garantía, todo lo que sea revisión, todo lo que sea impugnación, todo lo que sea control de acusación, todo, las subsedes nos mandan a nosotros. Nosotros vemos también toda la parte de revisión. Y una de las cosas buenas que tiene este sistema, a diferencia del otro era un sistema que no le daba ninguna demanda, no le daba ninguna respuesta a la sociedad. Es un sistema que encontraba una causa y si quería que la causa siga, una parte quería que siga y prescriba, había todas las maniobras habidas por haber, de cajonearla, todo. Acá no, acá es un sistema que uno tiene un norte, que uno ve el fin, como yo les decía a ustedes. La oralidad es impresionante cómo cambia. Yo era un sumariante, tomaba una indagatoria, le tenía que ir a contar al juez, dijo tal cosa, lloró. El otro día hubo una que le lloró 1 hora al juez. Entonces esa parte, el juez antes no la veía, esa mediación no la veía con las partes. Y eso es bueno para la parte, estar en contacto con el juez, porque muchas veces, Dios quiera no me pase, pero a mí ustedes que está con el juez, no con un sumariante que tome la declaración. ¿Qué hace este sistema? El juez trabaja de juez, ya no es el sumariante al que le delega, tiene prohibido delegar cualquier tema jurisdiccional. El fiscal trabaja de fiscal y el defensor trabaja de defensor. Yo lo veía, por ejemplo, en el sistema anterior, en el mixto, venía un imputado y decía, porque mi abogado presentó tal cosa.
no había presentado nada. Y ese abogado le había cobrado por esa presentación que supuestamente había hecho. Acá no, acá la audiencia, cuando se hace, no se va con un papelito, no se va con nada escrito, se va todo oralizado. Si la defensa quiere, por ejemplo, pedir una audiencia de revisión de la medida de coerción, no tiene que hacer el escrito, ese cliché que teníamos de excarcelación anterior, sino que tiene que simplemente pedir una audiencia en los términos del artículo 226, que es la revisión de la... Entonces, eso, y la audiencia, cuando se la fija, tenemos un plazo de 72 horas para fijar la audiencia esa, cuando se la fija, se la hace en presencia del imputado. Si el imputado ve el trabajo que lleva a cabo su defensor, si al defensor no le puedes decir, te presenté esto, y te cobran. Y ahí ves si su trabajo es bueno o es malo. Nos costó mucho cambiar eso en las defensas particulares. Nosotros veníamos con esos viejos defensores que reemplazaban el cliché de la excarcelación, y les costó entender de que todo es en forma oral. ¿Cuál es la diferencia con la oralidad de este sistema? Nosotros antes teníamos una causa, indagábamos, presentaban la excarcelación, se pedía antecedentes, ya estábamos una semana, se resolvía, lo apelaban en ese momento, ya tenían 3 días para apelar. Iba a la Cámara en 20 días, cuanto mucho. Y después la Cámara lo tenía 2, 3 meses, más o menos. Estamos hablando de una excarcelación normal, un transporte de estupefacientes, por ejemplo. Ahora no, ahora todo es distinto. Ahora la medida de coerción se dicta en la audiencia de formalización y de control de detención en caso de que haya una persona detenida. Ahí se impugna, y de ahí nomás a las 72 horas ya se llevaría a cabo la audiencia de impugnación. En la audiencia de impugnación, miren todo el tiempo que ganamos. Nosotros en una semana tenemos resuelto la situación ya con una resolución de los jueces de Cámara. Que también puede ser, como le contaba Joaquín, horizontal. Yo, esta Cámara me resolvió esto, puedo ir a la otra. No existe el reenvío, puedo ir a la otra. Pero en el transcurso, mucho, de 7 días, nosotros ya tenemos resuelto lo que es el tema de la vieja excarcelación. No, y la posibilidad también de la defensa de, los 3 requisitos de viabilidad para que se dicte una medida preventiva, digamos, arraigo, importancia del delito, etcétera, pueden ser replanteadas en la medida en que éstas se vean modificadas. O sea, no se da el caso de volver a insistir con lo mismo porque ya te lo resolvieron. O sea, si vos lo convocás a hacer una modificación de la medida de coerción del término 210 y no tenés ningún argumento nuevo para que haga cambiar la decisión previamente aceptada, el juez lo mira y le dice, pero señor, usted me está trayendo lo mismo que ya resolvimos hace 7 días. O sea, genera también el hecho, disculpa que te haya interrumpido, genera también el hecho de que se trabaje con un profesionalismo mucho mayor, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa, y con más involucrados, digamos, desde el punto de vista, en el caso de los litigantes, con sus clientes, y en el Ministerio Público Fiscal, con la responsabilidad que el Estado le está asignando. Y ya no es fácil, como les decía antes, las prisiones preventivas de 2 años, ya los jueces son muy restrictivos con el tiempo de las prisiones preventivas. Generalmente el juez lo tiene que estar muy fundamentado, no puede decir entorpecimiento de la investigación, explicar por qué va a entorpecer la investigación, o peligro de fuga, ¿no? Explicar por qué ya no existe eso, bueno, fuga, que así poníamos en las cancelaciones, no le decíamos lugar, pues, nunca le explicábamos por qué era. Acá sí, acá ya hay que explicarlo, y el juez resuelve, y si el juez considera que la fiscalía pidió 30 días y considera que son menos. Y esas medidas de coerción tienen su vencimiento, y el juez el fiscal la puede pedir su prórroga, o que cese o que se la modifique, por ejemplo, por un arresto domiciliario. Una cosa, te agrego, las audiencias de estas de medida de coerción, también con el tema de la pandemia tuvimos un avance muy importante desde el punto de vista tecnológico que nos permitió a nosotros, a todos los servicios penitenciarios, que se adapten a este avance tecnológico y tengan una buena red de banda ancha, que tengan unos equipos digamos, acordes a las necesidades de generar las audiencias,
que hace también que exista un costo de oportunidad por parte del Estado que se está ahorrando. El hecho de los traslados, con todo, sin, dejando de lado todo lo que puede ser el riesgo de traslado de imputados, sino para el PRO, y lo entendió el servicio penitenciario, que tenía un solo móvil que generalmente necesitaba para cada una de las comisiones de los imputados que tenían que venir a audiencia, designar si era mujer, 3 mujeres, comisiones de mucho movimiento de personal, lo que ahora es un costo de oportunidad altísimo que se está efectuando en ahorro por parte del Estado, el hecho de que salga el imputado. Eso desde el punto de vista de lo funcional, pero desde el punto de vista del código que defiende, que tiene muy en claro los derechos que deben ser respetados del imputado, como así también de la víctima y otras cuestiones que introduce como novedosas el código, el hecho de que el imputado esté en el tratamiento de su medida de coerción también es sumamente relevante, porque antes era un trámite entre el abogado defensor y el juez, que se era una presentación, ahora él en primera persona lo vive y está en el tratamiento de su modificación, cambio o lo que fuese, digamos, desde el punto de vista de su medida de coerción. En ese sentido, el juez que empieza a intervenir en la carpeta judicial se inicia, como yo les decía, un pedido de audiencia de fiscalía, de ser una audiencia unilateral o una formalización. El juez que interviene en un primer momento es el que interviene hasta el final, hasta la etapa de revisión. Salvo que hayan temas que se presenten con el juez de guardia pasiva. Ahí sí el juez de guardia pasiva puede intervenir en esa carpeta. Pero el juez que dictó la medida de coerción o lo que hizo lugar a una prórroga de una etapa investigativa es el mismo que interviene hasta el final. Hasta el final ya viene a ser la etapa de control de acusación, que ya después entramos con eso. Una de las cosas buenas de la virtualidad, lo único bueno de la pandemia fue la virtualidad. Nosotros, como decía Joaquín, los traslados, tenemos gente en el servicio penitenciario de Jujuy. El traslado de Jujuy a Salta era un drama, porque, como les decía, la audiencia se hace con el imputado. Y para ahí largábamos después las audiencias. Y bueno, la virtualidad nos permitió que todas las audiencias se hagan a la hora que están fijadas. Y hay un tema que si el defensor quiere y lo solicita, que la persona esté a su lado en la sala de audiencia, se le hace el traslado de ellos. Muchas veces los defensores en la etapa más de juicio, en la etapa más de control de acusación, donde se ven las pruebas y todo, ahí piden el comparendo de su asistido y lo traemos, lo hacemos que lo trasladen al servicio penitenciario. Las primeras audiencias, la de formalización de detención y control de acusación, las hacemos todas presencial, porque es la primera audiencia que van ante el juez. Esas audiencias todas son presenciales, salvo que la persona haya sido detenida en otra jurisdicción y no le sea posible trasladarlo dentro de las 72 horas que nosotros tenemos para fijarle la audiencia. En esto se adaptó mucho el Ministerio Público Fiscal también, desde el punto de vista que el procedimiento llevado por las fuerzas preventoras lo encabeza el Ministerio Público Fiscal. O sea, la comunicación de Gendarmería, Policía Federal o Seguridad Aeroportuaria es con el fiscal de turno. Y el fiscal de turno es el que indica a la fuerza, bueno, el secuestro de los bienes, la incautación de la cocaína, la detención, si interesa la detención o no, y se comunica en forma directa con el juez, informándole. Pero desde el punto de vista de la gestión nuestra, nos presenta el pedido de formalización y de control de detención y formalización, como dijo Alberto, en los términos del artículo 216 del Código Procesal, se fija dentro de las 72 horas, como lo prevé, y además de eso, el Ministerio Público Fiscal combina con la Fuerza de Seguridad que intervino para que se trasladen a esos imputados en el horario que ya fijamos nosotros, la audiencia. A partir de ahí, digamos, ya está a disposición del magistrado y ya intervenimos nosotros si queda en libertad o si queda en prisión preventiva en el servicio penitenciario, etc. Bueno, es función de nosotros, de la oficina judicial, armar la audiencia. Nosotros tenemos 2 vías, como decía Joaquín. Uno es la mesa de entrada del sistema Lexiem, que es, siempre hay personas, hay agentes, estamos el secretario y el prosecretario,
que por semana, el secretario por mes, pero los prosecretarios estamos por semana cubriendo los turnos, es decir, nos fijamos turnos que son semanales. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que consultar la mesa de entrada y el correo electrónico durante todo el día. Ya tenemos... Durante todo el día, no es el horario de referencia de atención al público típico del Poder Judicial de 7 de la mañana a 13 horas, porque el delito en materia penal, ustedes sabrán, no tiene ni día ni hora. Entonces las necesidades surgen así, digamos, a lo largo del día. Por eso el tema de la organización de guardias de atención, como dijo Alberto. Eso lo tenemos bien aceitado. Yo, por ejemplo, estoy de guardia esta semana. El sábado de la mañana recibí un pedido de audiencia que era con detenido. La fijamos hoy, cumpliendo con las 72 horas, porque la detención había sido el viernes. O sea, continuamente, o sea, a la mañana, 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde, estamos consultando el correo, estamos consultando la mesa de entrada. Generalmente con las fiscalías uno se comunica y dice quién está de turno, entonces vos ya te comunicas con ese fiscal, entonces le decís, bueno, cualquier cosa llámame para que no tenés sustos. Pero... Sí, hay mucha coordinación también entre Oficina Judicial, Ministerio Público, la Defensa. Es constante la comunicación. Yo, por ejemplo, en esta audiencia que fijé el sábado, si bien se lo notificó electrónicamente a las partes, a la defensa y al fiscal, para garantizar la audiencia, no hay ningún problema, yo siempre les mando en el PDF al WhatsApp de ellos el formulario de fijación de audiencia. Nosotros lo que tenemos que procurar es que siempre las audiencias se hagan, como les decía, en tiempo que tiene que ser, y no era como el sistema anterior. El sistema anterior, si la audiencia no se hacía, vos su variante estaba feliz de la vida porque tenía más horas y no hace nada. Pero acá no, acá nosotros el objetivo es fijar la audiencia y que la audiencia se haga. Inclusive tenemos una persona que trabaja todo el día, que una vez alguien pensó que no hacía nada, que hablaba todo el día por teléfono, es la que se comunica, por ejemplo, una audiencia de mañana, esta persona ya se comunicó con las partes, con todos, con todas las partes, sin perjuicio de la notificación del sistema, haciéndole saber de que no se olviden. Sin perjuicio del WhatsApp que hablaba él, que le mandaban. Esta chica, yo digo que es RRPP, que es las relaciones públicas de la oficina, porque habla con todos, habla con la Fuerza de Seguridad, habla con el abogado particular, habla con la Defensa Oficial, habla con el Ministerio Público y coordina también con la Oficina Judicial. Sí. Yo también lo que veo es que en esa misma dinámica también lo había señalado ustedes, se prendió también el Ministerio Público Fiscal, que también se preocupa porque tenemos una audiencia la semana que viene, el doctor le llegó, el archivo pudo pasar a descargar la información o entrar a subir a la web. Sí, están también en la misma dinámica, no falta nada para que no se argumente, no se plantee situación de que la defensa no recibió la información o la documentación adecuada. Claro, lo que ocurre es, te lo puede explicar mejor alguien del Ministerio Público Fiscal, pero lo conozco y te lo voy a transmitir. La Procuración General de la Nación, en su momento cuando se realizó la implementación del código, sacó un conjunto de resoluciones tendientes a adaptar no solo las estructuras funcionales y organizativas, sino también de procedimientos. Una cosa que cambió también dentro de lo que es el ámbito de justicia federal es que toda la cadena de custodia de los efectos secuestrados y de los incautados quedan en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Cosa que es muy importante y relevante, como también, porque el juez directamente no tiene contacto con el legajo del Ministerio Público. O sea, nosotros tenemos una carpeta judicial donde no hay, el único acto jurisdiccional que hay son las audiencias cargadas como archivo de audio y video. Y el Ministerio Público tiene el legajo. Esto que vos decís, además del fiscal interviniente en la causa, en la carpeta judicial que sea, existe, nosotros ponemos en comunicación de lo que se llama la atención inicial del Ministerio Público Fiscal, que a la par que nosotros tenemos guardias, como nos comentaba Alberto, respecto de las necesidades de servicio de justicia que se generan, no solo en horas y días hábiles, sino en horas y días inhábiles, el Ministerio Público Fiscal también tiene esa particularidad. Entonces, como te digo, a ver, y con esto ya te dejo seguir, se logra esto de la deformalización, pero no significa desprolijidad.
O sea, deformalización no es sinónimo de desprolijidad. La deformalización es utilizar los medios que puedas para que se concrete lo que vos estás buscando, que es de manual en el sistema acusatorio, es decir, a ver, la notificación, no me quedo con decir, ya te mandé la notificación, si vos venís o no venís, problema es tuyo. No. Nosotros nos preocupamos de que se concrete la audiencia, pero no solo por la expectativa que puede tener el imputado, la víctima, de que se les resuelva su conflicto, se trate el tema que está planteando, sino también hay una cuestión que muchas veces no es advertida por nosotros, cuando digo nosotros, ámbito público, ámbito del derecho, que es también el costo de oportunidad del fracaso de una audiencia. El costo de oportunidad del fracaso de una audiencia, si uno lo transforma en base monetaria, lo transforma en pesos, es altísimo. El hecho de que yo tenga una estructura puesta en función de la realización de un acto procesal desde el punto de vista de lo fijo, y eso fracase. O el magistrado que ya sabe que tiene la audiencia y dispone de ese tiempo como costo de oportunidad para esa audiencia y fracasa. El Ministerio Público que viene estudiando y desarrollando su teoría del caso, o la defensa que viene también a la par y fracasa, es una frustración para, no solo desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista personal de cada uno, sino también desde el punto de vista económico. Hay cálculos de lo que representa no realizar una audiencia. Por eso es necesario, y ponemos mucho énfasis nosotros, en que la audiencia no fracase. Porque eso también genera que el Estado sea eficiente en la utilización de sus recursos, y es fundamental eso. Esto también de lo que hablamos del costo de oportunidad de la fuerza de seguridad, de no tener que poner nasta, un medio, y activar todos los sistemas internos que son altamente burocráticos dentro de autorizar a una comisión a que salga de un servicio penitenciario. Entonces, todo eso se allana a través del sistema acusatorio. Por eso alguna vez debe haber pasado usted, doctor, que somos pesados. Llamamos 2 o 3 veces diciendo, tenía audiencia, tenía audiencia, tenía audiencia. Ese mismo día, esa mañana, Dolores que llama, doctor, no se olvide la audiencia, dale paso el link para que se conecte en caso de que sea con él. Somos pesados, nos dijeron, pero bueno, el objetivo es que la audiencia se hace y venimos bien. Inclusive, por ejemplo, también tenemos casos de cuando la Fiscalía nos pide la citación de personas que viven en otra jurisdicción, hasta de lejos, hasta diría provincia de Buenos Aires, nos valemos de Gendarmería, de los escuadrones de Gendarmería. Nosotros les pedimos a la séptima agrupación Salta que por medio del escuadrón que corresponda a ese domicilio, se lo cite esa persona al escuadrón de ese lugar y ahí salga la videoconferencia. Cosa que el imputado esté en la audiencia, no pueda decir yo no puedo viajar, obvio, es costoso, pero el imputado no tiene ningún pretexto para eso. Eso lo tenemos, nos costó muchísimo. Sí, sobre todo, te interrumpo de vuelta, diputado Alberto, sobre todo con los diputados que se encuentran en libertad, obviamente, porque cuando se encuentran en libertad, es mucho más complicado hacer una formalización de un imputado que se encuentra en libertad. Entonces, para asegurarnos, como decía Alberto, por una parte es eso, y por otra que nos informen el número de teléfono que tiene ese imputado, más allá de la defensa, si es defensa particular o es defensa oficial, que también nos comunicamos con el defensor, pero que le permite a la RRPP, que le digo yo, Relaciones Públicas, hablar con él y explicarle también. Decir, mira, vos tenés que ir a la audiencia, lo tuyo es un contrabando simple, la audiencia se va a desarrollar de esta forma. Ahora, si no vas a quedarte sujeto a lo previsto en el artículo 68, te pueden declarar rebelde, te van a ir a buscar con la fuerza pública. O sea, explicarle también cómo es. Y el hecho de decir, no, porque muchas veces ocurre también de que por las antenas, por la disponibilidad de recursos, no tienen medios de comunicación virtual. Entonces, lo solucionamos, como bien decía Alberto, a través de proporcionarles un lugar que es el escuadrón más cercano, y si no es un escuadrón de Gendarmería, una delegación, una comisaría de la Policía Federal, etcétera, que puedan concurrir y salir en forma directa de ahí. Inclusive hubo casos de personas que estaban cumpliendo prisión domiciliaria o imputados que estaban en libertad que no se podían desplazar a los escuadrones y se les pedía a Gendarmería que vayan con su celular o con alguna computadora y desde su casa podían salir. Teníamos uno que estaba acostado una vez así tirado en la cama, que le dijeron ubicar que no está bien. Trabajaba en Buenos Aires, hace tiempo me fui a Salta, y bueno, Gendarmería tiene mucho más despliegue ahora porque hay mucho curso virtual. Se abrió y se puso más la disponibilidad de Wi-Fi, quieren aparatos electrónicos siempre.
hay lugares que es más difícil. Sí, obvio, sí. Pero están mucho más en tema. La Gendarmería hoy por hoy es la fuerza que más nos ayuda, la que más nos asiste, la que más solución nos da con el despliegue y todo eso. Y hay mucha presencia en todo el país. Nosotros lo que siempre procuramos, lo pongo como un caso anecdótico, nos pasó con un detenido que lo balearon en el procedimiento, tenía una bala en la pierna y estaba internado en San Bernardo. Esto era antes de la pandemia. Y había que hacerle el control de acusación, el tipo estaba bien, o sea, estaba lúcido, todo, y había que hacer. Entonces, nos fuimos nosotros con nuestro teléfono de oficina judicial y lo sacamos de... Previa consulta al gerente del hospital San Bernardo si estaba en condiciones de médica de salud de poder salir de una audiencia, me dijo que sí, entonces fue Alberto con un celular de la oficina y se le dio desde ahí. Sí, la audiencia se hizo dentro de los 72 horas que establecía. Y él había tenido un procedimiento que había sido en La Puna, 180 kilómetros de San Antonio de los Cobres, o sea que trasladarlo ya fue un problema y encima con esta afección de que se había generado una lesión por un piloto que se había armado el pecho, así que. Pero bueno, se dio solución. Sí, nosotros para las audiencias tenemos 3 salas. Tenemos una grande, que es la colonial, que es la sala de la Cámara Federal de Apelaciones. Tenemos una sala que está en la Secretaría Electoral, que es la que menos usamos, y después tenemos la sala 2, que es una sala relativamente chica. La mayoría de las audiencias se hacen en sala 2 porque no son con tantos diputados, ya sea porque es en manera virtual. Esas salas son de disponibilidad nuestra y nosotros, depende del volumen de imputados que sean, la hacemos en una sala o en la otra. Nos pasó en la causa del IFE, que teníamos como 35 imputados para una sola audiencia, y la hicimos con las 3 audiencias funcionando. O sea, el juez Las 3 salas. Las 3 salas, perdón. Las 3 salas interconectadas entre sí, más gente que salía virtualmente por cuestión de distancia. Sí. O sea, había funcionarios públicos de todo el interior de la provincia que por ahí no podían trasladarse y, bueno, salían por Había una persona de Santa María de los Cobres que buscaba señal, que estaba arriba de un cerro buscando la señal y salió y la sacamos en esa audiencia. Ojo, esa fue una audiencia que llevó mucho tiempo prepararla. Se asignó a una sola persona para que se encargue imagínense, la mayoría era 35 imputados, más, supóngase, 20 defensas. No era fácil coordinar todo eso, y la sacamos bien, la sacamos muy bien. O sea, lo bueno de la oficina judicial es que es un grupo de personas que vinimos de distintos lados de la justicia federal, y como yo le digo, cada uno encontró su lugar dentro de la oficina judicial, cada uno tiene su función, trabajamos libremente, no tenemos un director que nos controla, ve que hiciste y todo, porque mi trabajo repercute en el trabajo del otro, y el del otro repercute en el otro, entonces trabajamos todo en conjunto. ¿Cuál es nuestro fin? De que la audiencia se haga, hacer todo lo que el juez nos ordena después de las audiencias, y como les digo, somos un equipo, 18 somos en Salta, muy bien ensamblado, nos ayudamos, y bueno, salvo alguna vez se lo hacemos renegar, pero... Se trabaja en equipo, que también eso difiere sustancialmente de lo que es, y por objetivos también. Y el hecho de no se delegan responsabilidades, sino que se crean responsabilidades, y, como decía Alberto, esto hace que sea sistémico y no caótico. O sea, todos conocen cómo es el ciclo y la operación propia de la oficina judicial, entonces no es que se reemplazan, todos estamos con el mismo problema. O sea, si estamos todos estresados, estamos todos estresados. Si estamos todos relajados, estamos todos relajados. Pero no existe lo que puede ocurrir en que a veces en una secretaría hay gente que está muy sobrecargada de trabajo y otra que no está sobrecarga de trabajo. Esto hace de vuelta, así como lo expliqué para los jueces, también hace en el trabajo de la oficina judicial que haya más equidad en la distribución de tareas y funciones dentro de la oficina y que sean conocidos por todos. Sí. Sí, para los temas de retardo de justicia, ¿tiene alguna injerencia la oficina? Es que no hay retardo de justicia, porque se presenta usted, pide un pedido de audiencia en una carpeta judicial, nosotros la proveemos dentro de las 24 horas. Y dentro del plazo procesal que el código establece. Si no tiene un plazo establecido por el código, en 5 días
pero es por una cuestión que nos fijamos nosotros, la audiencia debería ser realizable, salvo que haya una sobrecarga de agendamiento de audiencia, por lo tanto, se puede ir un poquito más, si no tiene plazo, 7, 8 días, pero no más de eso. No existe el retardo en justicia. No, como les decía, tampoco existen las nulidades prácticamente, no hay incidentes de nulidad. Desaparecieron. Es más causal del mal desempeño del magistrado, de la fiscalía, que se retarde en tener esas causas de antes cajoneadas. Como les decía, yo era sumariante y tenía la pila así de expedientes, por todos lados había expedientes, y uno le daba importancia a lo que era con detenido, o si venía el doctor a decirme qué está mi causa, y yo decía, se sacaba la causa, y ahí uno la movía. Acá no, acá nosotros, en la oficina judicial, trabajamos con carpetas judiciales. Esto es una carpeta judicial, por ejemplo, que ya se fue a juicio. Esta carpeta tiene el incidente 4. El incidente 4 es un acuerdo pleno. Esta carpeta judicial ha tenido su formalización, su control de detención, ha tenido su prórroga de medida de coerción, porque llegaron las 2 detenidas, o ha tenido alguna audiencia de, no recuerdo si 2 están detenidas, alguna audiencia de revisión de la medida de coerción, si le dan domiciliaria, pero lo cierto es que cada audiencia que se solicita para nosotros significa crear un incidente. Acá empezó con control de acusación, usted, defensa, me pide una revocación de la medida de coerción, nosotros tenemos el plazo para fijarla, se le da ingreso y ya genera otro incidente. Entonces vamos trabajando en cadena. El incidente está compuesto, todo está en el sistema LEC-100, todo el soporte, todo el video, todo está en el sistema LEC-100. O sea que el defensor no necesita ver la carpeta. Nosotros como oficina judicial no llevamos nada de que sea jurisdiccional, todo eso lo lleva la fiscalía. Muchas veces los defensores particulares nos van a pedir a nosotros las actuaciones. Nosotros no tenemos ninguna actuación, no tenemos ninguna documentación, nosotros no podemos ingerir en nada que sea jurisdiccional. Les pregunto, ¿dónde recomiendan, si se presenta un nuevo abogado, presentarse en el último incidente, o sea, con una cuestión cronológica? Porque no hay como por ejemplo, en provincia que hay una estructura, una causa principal, después se deriva un incidente en función no de las audiencias, sino de los actos procesales que son incidentales. Claro, nosotros Lo que cuando... recomiendan es ver cronológicamente. No, nosotros nos manejamos con el incidente, al crearse la audiencia sale el incidente 1, pero siempre nos manejamos con ese tipo de presentaciones en el principal. Entonces, siempre que pedimos... El EXEN, disculpame, rector, el EXEN te hace, cuando vos entra un pedido de audiencia, primero hace el sorteo del magistrado que va a intervenir en esa carpeta judicial. Y ese vendría a ser el número de carpeta. Ahora, cuando vos generás el incidente de la audiencia. El 1, el 2, el 3. Claro. El 1 es de detención y de control de detención y formalización, o formalización si no está detenido. Entonces ya ese es el incidente 1. La presentación generalmente, la habitualidad es que se realice dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque al abogado particular ya no le interesa ir a la oficina judicial porque no tengo nada de lo que es el legajo de investigación equivalente, semejante a lo que era el expediente anterior. Entonces, una vez que ve y consulta y toma la decisión de participar, lo puede hacer en el Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Fiscal informa la presentación de ese abogado particular, o lo puede hacer por los 2 canales. Nos dice a nosotros, con la conformidad de su cliente, de que va a asumir la representación de ese cliente. O sea que en lo sucesivo, al ya estar presentado, cualquier incidente o pedido de audiencia que se genere, no necesariamente por ese defensor, va a ser notificado para que participe. Sí, igual hay casos que sí, que se presentan los defensores particulares con nosotros, pero lo que tienen que hacer es presentarse con la fiscalía. En el caso ese, nosotros le comunicamos a la fiscalía, pero sí, lo que yo te entendía era, se lo presenta en la carpeta principal. Cuando vos ingresás al LEC-100, vos vas a tener una carpeta principal y los incidentes de cada audiencia que correspondan. Por ejemplo, si tenés un caso de algún pedido, de algún detenido, que lo lleven al médico y todo, todas las presentaciones se las hacen en la carpeta principal. Y siempre, una de las cosas que por ahí se cometen muchos errores, es cargarlo en el sistema dentro de la oficina nuestra. Porque si ustedes cargan el escrito en el juzgado 1, supongamos que sea el doctor Babio, que es del juzgado 1. Entonces muchos profesionales se equivocan y cargan el escrito en el juzgado.
El juzgado a nosotros no nos notifica, y cuando yo ingreso a la carpeta, a la bandeja de mesa de entrada, a mí no me sale, porque lo cargaron el juzgado Tienen 1. que tener mucho cuidado en la identificación, porque nosotros no es un tribunal, sino que es una oficina judicial y figura así en la elección, porque ahí sí aparece la alerta de que hay un escrito pendiente de tratamiento dentro de la carpeta judicial. Si no, no nos llega. Y por ahí no, claro. Sí, nos pasó muchas veces, nos pasó de que venía el abogado enojado, que no se le daba solución, y vos entrabas, bueno, había que dejar una nota de que había sido cargado mal. Nosotros estamos identificados justamente como oficina EOGJ, JG, Oficina Judicial de Garantía. Ahí estamos para que carguen todos los escritos. Bueno, nuestra función, como le venía diciendo, una vez que nosotros llamamos la audiencia, ya pasamos a intervenir en posaudiencia, a hacer todas las medidas que el juez nos ordena. Hay muchas medidas que el juez las ordena al Ministerio Público de Derecho o nos ordena a nosotros. Si se trata de una libertad o un arresto domiciliario, es función nuestra de hacer el oficio y nosotros nos tenemos que encargar de que ese arresto domiciliario se lleve a cabo. Está muy difícil el tema del arresto domiciliario cuando se trata de otras provincias, porque el servicio penitenciario federal tiene que pedir una autorización a Buenos Aires, esa autorización demora 5 días, no tienen móvil. Por ejemplo, el servicio penitenciario, cuando es de distintas provincias, hay 2 móviles en toda la parte noroeste dando vueltas, y bueno, tenés que esperar que pase por Jujuy o pase por el NOA, y ahí lo pueden trasladar. Pero nosotros tenemos la obligación de sacar ese oficio, comunicar a la fuerza que se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario y le encomendamos, le damos la manda judicial a ese organismo para que lo traslade a la persona. Y esta práctica, doctores, también, esta solicitud, este formulario genérico, siempre, ¿dónde lo presentan todos? Eso se presenta como le decía, en la bandeja de entradas, lo podés meter con la bandeja. Ese es un formulario, ¿me lo metas? Este es un formulario de que lo manejamos más con la fiscalía. La defensa, muchas veces, si uno quiere pedir una audiencia de revisión de la medida de coerción, directamente uno dice, solicito una audiencia en los términos del artículo 226 respecto de mi asistido fulano tal. Con eso ya es suficiente para nosotros para fijar la audiencia. Y muchas veces no identifican tampoco el tipo de audiencia y nosotros la encuadramos de acuerdo a lo que están pidiendo, porque también muchas veces ocurre que no mencionan la norma puntual. Bueno, no se rechaza ningún pedido de audiencia. Este formulario generalmente lo manejamos nosotros, lo maneja la defensa y lo maneja la defensa oficial, perdón. El Ministerio Público. Y el Ministerio Público. Ahí se consignan, por ejemplo, un caso de un control de detención, una persona que es detenida, ahí la Fiscalía va a consignar el número de legajo, de qué delito se trata, la fecha de detención, la fecha y hora de detención, que es clave para nosotros tenerla con precisión, porque eso son las 72 horas que nos empiezan a correr. Muchas veces en el apuro no te mandan la hora, tenés que pedir que le devolvés el formulario y te tienen que consignar la hora. Si hizo elección de defensa particular o defensa oficial. Y ahí abajo se consigna qué defensa es. Generalmente con las defensas particulares ya te consignan, si no es un profesional conocido, ya se consigna el número de contacto telefónico y ahí nos comunicamos con él. Y los datos de la persona que hay que citar o que está detenida. Está detenida, se pone con la fecha de detención y la hora de detención. En el caso de una persona que no está detenida, se consigna la fecha de comisión del delito. Y este formulario, por ejemplo, acá habla si hay la intervención del juez con anterioridad o no. Puede ser que el juez haya intervenido, pero que no haya carpeta judicial. Ese es un caso, por ejemplo, que si le haya pedido el Ministerio Público, le haya pedido una orden de allanamiento al juez, no hace falta la carpeta judicial, son presentaciones directas, o que ya haya habido una intervención, un pedido de intervención telefónica, o que haya habido otra medida que el juez la resolvió directamente. Entonces acá se consigna, en caso de que no haya carpeta judicial, lo que se hace se asigna carpeta, se sortea al juez,
y ahí va a saber qué juez es el que interviene. En caso, como yo le decía, en caso de que ya intervenga un juez, acá se consigna. ¿Existe intervención juez? Sí, doctor. ¿Existe carpeta judicial? Sí, y colocan y estampan el número de carpeta judicial. ¿Por qué? Porque si nos pasó de que si no consignan la carpeta judicial, nosotros no tenemos por qué acordarnos del nombre del imputado, y eso te va a hacer que vos generes otra carpeta judicial. Entonces, cuando nosotros nos consignan la carpeta 30 del 24, nosotros para generar la audiencia, vamos al sistema de elección y ya consignamos que hay una carpeta existente, la 30, y ese va a crear el incidente. Este formulario, pues les digo, con los abogados particulares no lo manejamos, un poco los que lo tienen, pero lo más importante es poner el objeto de la audiencia. Generalmente el abogado particular manda un mail a la casilla de correo, pero tampoco un mail muy extenso, 3 renglones diciendo quién es, identificando la carpeta judicial y el tipo de audiencia que requiere. Con eso es suficiente. O sea, en función nosotros tenemos un ID oficial y cada abogado tiene una dirección de correo electrónico también registrada, que es a través de la generación de la matrícula el que ustedes denuncian como domicilio electrónico, como para que nosotros podamos hacer la notificación, es decir, que sea por válido si viene de ese domicilio electrónico. Consulta práctica. Sí. Al día de hoy, ¿cuál es el número catálogo estimativo de audiencias posibles que tiene el Federal Real para solicitar? O sea, aproximadamente. Yo no tengo muy cuantificado, pero creo que estaban en el orden de, habría que entrar a la elección y fijarse, viste, ahí te tiran. Creo que eran 45 audiencias que prevé el código. Sí, pero sin embargo también se dio la particularidad de que se dieron algunas audiencias que no estaban tabuladas en el código, entonces teníamos una imposibilidad técnica para fijar las audiencias. Nosotros no podemos hacer nada por fuera del sistema de elección. Entonces, no podíamos darle la categoría de una audiencia que no correspondía. Entonces, con eso se generó un ítem que es de utilización discrecional nuestro de la oficina judicial, que es una audiencia multipropósito. No es que un abogado particular puede pedir una audiencia multipropósito, no. Cuando pide, tiene que tener un fundamento. Por ejemplo, se había dado en una circunstancia, si mal no me acuerdo, o cuando piden 2 audiencias, entonces para que el sistema pueda tomar los 2 requerimientos de audiencia, una audiencia de medida de coerción y una audiencia de entrega de un bien secuestrado, por ejemplo. Entonces, necesitábamos poderla categorizar en una audiencia que incluya las 2. Y ahí generamos, pero es de utilización nuestra, no de... pero nos da la posibilidad de poder fijar todas las audiencias que requieran. Pero eso se puede decir el número exacto, te lo puedo decir en algún momento, te lo puedo pasar como información entrando al sistema y viendo la tabulación que tiene. Sí, nosotros con la audiencia multipropósito generalmente se da en la del control de detención y formalización de la investigación. Porque son 2 objetos, pues todo en la misma audiencia. Nosotros cuando la sorteamos, no la sorteamos como una o como la otra, la sorteamos como multipropósito general. Pero cuando se consigna el formulario, nosotros cuando nos ingresa a la audiencia, hacemos un formulario en el cual se detalla la fecha de trámite, quién solicitó la audiencia, qué tipo de audiencia es la que se va a llevar a cabo, quién es el juez asignado, quién es el fiscal interviniente, quiénes son las defensas, en caso de que estén detenidos, dónde está detenido esa persona. Y esa es la notificación que le va a llegar, y por supuesto el día y la hora de audiencia, y en qué sala se va a hacer. Eso es lo que le llega a ustedes defensores, y eso es lo que le llega al juez y lo que le llega al fiscal. Esa es la notificación que nosotros notificamos con ese formulario, que le agregamos, le incorporamos el pedido de la audiencia, que generó esa audiencia. Pregunta si quieren ya por la hora que es. Y ya termino, hacemos la audiencia y después vamos al post-audiencia, que hacemos todas las medidas que el juez nos ordena. Por ejemplo, hay casos en que una persona detenida, el juez ordena de que por oficina judicial se oficia al lugar de detención a fin de que se lo trate al imputado o al detenido por alguna afectación de salud que tenga. Pero ya nos encomienda a nosotros, es responsabilidad nuestra. O sea, todas las medidas post-audiencia las tenemos que hacer nosotros, que pues no... Después tuvimos, por ejemplo, lo que yo les comentaba, todo es administrativo, nada es jurisdiccional. Nos pasó con las capturas, que el juez ordenaba una captura
y nos decían que teníamos que largar nosotros los oficios de captura. Entonces nosotros no podíamos decir que se proceda a la captura, nosotros no somos jueces. Entonces nosotros, al principio nos pasó, hacíamos oficios firmados por el director, en el cual decía en la audiencia del día ha ordenado, a decir que toma el conocimiento que en la audiencia del día ha ordenado la captura final tal. Interpol nos devolvió al segundo, nos devolvió eso, y bueno, a partir de ese momento ya son los jueces los que ordenan la captura o la rebeldía y nos mandan a nosotros el oficio, que sí, lo diligenciamos nosotros. Nosotros lo diligenciamos, pero con la firma del juez. Y después están excluidos del sistema acusatorio, también es importante decirle, los habeas corpus, los delitos en materia cambiaria y las extradicciones. Están excluidos del sistema acusatorio. Y después de la audiencia, bueno, en caso de que todas las audiencias son orales, pero hay audiencia en caso de acuerdos plenos, de sentencia, de suspensión de proceso a prueba, todos son resoluciones que ya vienen firmadas también por el juez. Post audiencia, el juez firma. ¿Cuáles son las que firman? Son las incompetencias, los acuerdos plenos entre los cuales se dicta una sentencia, sobreseimiento, una incompetencia, todas esas van firmadas por el juez. Nosotros tenemos la obligación de que esa resolución se notifique a las partes. ¿Cuál es la diferencia con una audiencia oral? En la audiencia oral, donde no va a haber resolución, las partes están notificadas en el momento de todo lo que pasó. Y la notificación de esos actos escritos, en la mayoría de los casos, también se dan en audiencia. O sea que las partes están notificadas, pero se las vuelve a notificar porque en una de esas puede ocurrir que sea necesario alguna aclaratoria o alguna cuestión muy puntual que pueda haber, un error material, un error involuntario en la necesidad del pronunciamiento escrito. Entonces, para eso también, pero no para el fondo, digamos, porque las partes quedan notificadas en las audiencias, digamos. Bueno, en el caso nuestro, en caso de sobreseimiento, de condenas, tenemos la obligación de notificar al requisito de reincidencia. Porque ahí hay una ley especial que habla de, como requisito, que tiene que haber testimonio escrito, digamos, del pronunciamiento. Nosotros notificamos a reincidencia, a la división antecedente de la policía de la provincia, notificamos todas las resoluciones que son definitivas. También notificamos a reincidencia las medidas de coerción, lo que vienen las preventivas, las notificamos. Ahora vos recibís reincidencia de un imputado y te llega así el alto de informe, porque son los nuestros. Nosotros cuando se le dicta la preventiva, informamos reincidencia. Cuando se le prorroga, porque nosotros cuando dictan la preventiva, la notificamos reincidencia de que al imputado se le impuso una medida preventiva hasta tal fecha. Cuando es la prórroga de esa medida, también lo comunicamos, no nos quedamos con el primero. Lo que pasa es que el plazo de las medidas de coerción generalmente va de la mano con el plazo de la investigación penal preparatoria. Entonces, siempre generalmente va de la mano, salvo que hay algunas circunstancias en que el juez o el mismo Ministerio Público Fiscal o a pedido de la defensa no coinciden. Generalmente el plazo de medida de coerción intentan que sea menor al del plazo de la investigación. Pero cuando ocurre eso, que es la mayoría de los casos que coincide, se da también que el cierre de la investigación se da con la audiencia de control de acusación que hacen los jueces de revisión, que es una audiencia muy relevante desde el punto de vista de cómo simplifica el proceso de juicio posterior que va a haber, porque ahí es donde se hacen los acuerdos probatorios, donde se analiza la cantidad de testigos, la calidad de testigos, etcétera, etcétera, más allá de estas excepciones previas que les dije que pueden plantearse. Entonces eso genera de que en esa audiencia se genera una prórroga de la prisión preventiva que generalmente se da por 30 días porque es el plazo estipulado en que la Oficina Judicial de Juicio va a poder programar las audiencias vinculadas a ese caso. Y ya tendrá una resolución respecto de su caso concreto, si debería o no continuar en prisión preventiva, etcétera, o si tiene una condena y demás. Esa audiencia de control de la acusación se genera cuando el fiscal termina con la investigación, presenta la acusación, o puede pedir un sobreseimiento. Pero en el caso de los controles de acusación, el fiscal presenta la acusación, en la cual nos la remite a la oficina judicial. Nosotros, la oficina judicial, tenemos la obligación de notificar a las partes tienen 10 días. Se emplazan a las partes. Se emplazan 10 días a las partes. El artículo 277 permite, en caso de complejidad y fundamentado, otorgarle 10 días más para
para el emplazamiento. Ese es un plazo, si bien es legal, es administrativo. O sea, queda a criterio de la oficina judicial analizar la posibilidad de ampliación por 10 días más. Una vez que se vencen esos plazos, nosotros, oficina judicial, tenemos la obligación dentro de los 10 días de fijar audiencia de control de acusación. Ahí ya sorteamos un juez de revisión. Ya no interviene el juez de garantía, ya terminó la intervención del juez de garantía. Ahí se designa un juez de revisión y se fija la audiencia. La audiencia es, como decía Joaquín, es una audiencia que se trata sobre el tema, la defensa va con sus pruebas, y es una convención probatoria, va con sus pruebas, la fiscalía va con sus pruebas, muchas veces ya la arreglaron, entonces la audiencia es más fácil, pero la causa compleja no, obviamente. La defensa quiere su prueba y la fiscalía quiere su prueba. Sí, la arreglaron respecto de los acuerdos probatorios, es lo que queremos decir, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, yo no voy a discutir que el procedimiento fue tal día, tal hora, que las actas realizadas por la fuerza de prevención, que la droga incautada fue en tanta cantidad, esas cuestiones. O por ahí también el hecho de que existen testigos que cuando uno lee el escrito de acusación, parecerían que son repetitivos con respecto al objeto de la presentación de cada uno de esos testigos. Entonces, el juez es como que actúa un poco de mediador en el hecho de decir, che, si este te va a decir esta información, este también, ¿con cuál de los dos te quedaste? Y por ahí dicen, no, es necesario que estén los dos por esto, o no, tiene razón, con el testigo uno suficiente. Entonces, eso, como yo le decía, allana mucho el camino del juicio. Entonces, también en la etapa del juicio hay una eficiencia en el hecho de la planificación y el desarrollo de lo que es el juicio. Ahí muchas veces se llega a acuerdos plenos directamente, antes de la audiencia, la fiscalía presenta el acuerdo con la defensa y se lo pone en consideración al juez de revisión. Hay casos, por ejemplo, todavía tuvimos uno que hay un acuerdo en relación a la responsabilidad, pero no a la cesura, no a la pena. Entonces, esa carpeta nosotros la elevamos al tribunal oral, haciendo saber de que hubo una homologación de acuerdo respecto a la responsabilidad del hecho que se le indicaba al imputado, pero no de la cesura. O sea, que iba a juicio solamente para que le dicten la pena. Así es. Le habilito un momentito el micrófono a la gente que levantaba la mano de hace rato. ¿Sí? Yo no soy cortita sobre lo último que dijo. ¿Qué plazo están más o menos, de acuerdo a lo que se viene dando en los últimos 2 años, año y medio, de plazo entre la audiencia de control de acusación hasta la fijación de la fecha del debate? Lo que pasa es que eso ya lo maneja juicio. Lo maneja juicio, pero te digo de lo que conozco de haber charlado con la gente de la oficina judicial. Una vez ingresado y sorteado si es tribunal unipersonal o colegiado, verifican la agenda de los juicios que tienen y a partir de ahí, la primera audiencia, que es una audiencia digamos que también es como una audiencia de mediación preliminar de presentación ante el magistrado de la defensa y del Ministerio Público, creo que se hace dentro de los 10 días, pero tienen 30 días, me parece a mí, para definir la planificación de audiencia te lo digo en base a los requerimientos que hacen en la audiencia de control de acusación con respecto a la medida de coerción, porque siempre dicen prorrogar la medida de coerción por el plazo de 30 días, plazo a partir del cual entendemos en que tendrá inicio o estarán fijadas las audiencias para el juicio. Y nosotros sí, cuando nosotros hacemos ya el pase a juicio, ellos automáticamente ya asignan al juez que va a intervenir, ya sea un juez unipersonal o un tribunal colegiado. Claro, ya está definido en la audiencia de control de acusación si va a ser colegiado, porque también le da la posibilidad, más allá de lo que corresponda, que puede ser por el tipo de delito y penal, puede ser que la propia defensa pida que sea colegiado más allá de que sea unipersonal. Sí. Si no escrito, ella tiene que auditar. Hola, ¿me escuchan? Ahora debería subir. Hola. Tuyo. Ahí, A veces silenciado. ¿Ahí me escuchan? siempre da por escrito.
sino, por ejemplo, bueno, y le voy haciendo otra consulta que consultaba la doctora Soledad Rayet, ¿qué significa que el habeas corpus esté excluido del sistema acusatorio? ¿Cómo sería entonces? ¿Me escapó? No, la cámara. No, el tema es que al momento de la implementación del sistema acusatorio hay una resolución de la Cámara, un acordado de la Cámara Federal de Apelación en Salta, que es la 10/2019, en donde establece que aquellos procedimientos que estén regulados por ley especial, en el caso del habeas corpus, seguirán tratándose por medio de los juzgados federales que correspondan. Entonces, la presentación de los habeas corpus se realizan ante los juzgados federales con las secretarías penales que la propia ley 746 establece que deben quedar a cargo de los juzgados un área en materia penal, o sea, el trabajo del personal y demás no tiene que afectar como para que se extinga la Secretaría Penal del juzgado. Y las tareas que están asignadas, es el tratamiento de los habeas corpus. No sigue el trámite. Hay una persona abogada con el trámite habitual. A ver, sí, perdón. Hola, ¿me escuchan? igual que el sistema acusatorio bajar mucho del tema del acuerdo. Por el tiempo, condiciones de ejecución. Otra cosa, a veces artículo 15 del Código Procesal, las condiciones de detención que tienen que ser favorables, no lo podés tener por mucho tiempo. Por ejemplo, pasa que hay veces que el juez establece un plazo de 5 días para que la persona sea alojada en el penitenciario, en un penitenciario. Cuando no pasa eso, automáticamente, cuando tenemos un problema de cupo, automáticamente hay una audiencia de la revisión a medida de presión, como se está dando, que establece la artículo 15. Entonces, mucho fuera de detención. Si ahora no, ahora estar bien engranado el tema con el ingreso al servicio penitenciario. En ese sentido, también significativamente el servicio penitenciario en la administración de los cupos. Y también el tema de que la gestión del cupo está a cargo del Ministerio Público Fiscal como requirente de la medida de prisión preventiva. Entonces, todo eso hizo que el sistema mejore desde el punto de vista de la eficiencia en el manejo de los cupos del servicio penitenciario. No obstante ello, como bien decías vos, y comentaba Alberto, el tema de los habeas corpus se vieron disminuidos en el sentido de que el propio sistema mejora el tratamiento de estas prisiones preventivas que no se hacen en lugares, digamos, indicados para eso, que es el servicio penitenciario. Bueno, pero ahí veo que ahí tenés otras, podemos ver. Consulta el doctor Francisco Palma, escribe por el chat. Sí, está bien. Dice que su consulta es la siguiente. En el entendimiento que las audiencias son orales, públicas, contradictorias, etc. Si quisiera participar de una audiencia, por ejemplo, de control de acusación, revisión, de medida de coerción personal en carácter de oyente o asistente, entiendo que la oficina judicial se debe manejar por día, con algún cronograma por día. ¿Se puede? Pregunta. Sí, es obligación de la oficina judicial publicar las audiencias. Nosotros las publicamos en el pasillo de la oficina, al lado del ascensor. Los transparentes. Es una de las facultades y las obligaciones que tienen las facultades. Las obligaciones que tiene la oficina judicial es publicitar las audiencias. Sí, sí pueden ir, salvo que sea una audiencia que se trata de personas, algo que sea... No, en general las audiencias son públicas mientras se desarrollan las audiencias. Y el juez, digamos, es, al ser soberano en la audiencia, si existe algún impedimento desde el punto de vista formal o legal con la presencia en esa audiencia, bueno, ahora sabe, pero en la mayoría de los casos no hay ningún inconveniente que en las audiencias, en la medida que se desarrollen, estén presentes. Entonces, si dan la autorización o algo... Tiene que avisar a la oficina judicial de que va a estar presente en la audiencia, nosotros le decimos al juez y eso es todo. Pero sucede, van muchos a ver la audiencia. Sí, por ejemplo, nosotros más allá de no particulares, pero los magistrados y funcionarios de Mendoza y de Santa Fe estuvieron viniendo continuamente antes de que se implemente a ver las audiencias. Sí.
¿Usted, doctor, qué opina del código? A mí me parece muy bien, se está armando. Como Hay un defensa. cambio sustancial y además, y hay cosas siempre para ajustar, pero me parece que hay un cambio sustancial en todas las fases del proceso judicial. Lo que pasa es que, claro, que cambiar esto que decían ustedes, el chip, la lógica de la actitud más pasiva de la defensa, con algo más proactivo, no estar especulando porque te escondo, que no te escondo, la importancia de la audiencia de control de la admisión de pruebas, las convenciones probatorias, que antes era como quedar a la espera, ahora es súper importante porque si no me quedo atrás y después yo cuando voy al debate ya, bueno, Y sabes que se nota la diferencia de quien actuó bien y quien actuó... En la misma línea de lo que vos estás diciendo, es muy relevante el tema de la teoría del caso que lleva el Ministerio Público Fiscal y la teoría del caso que lleva la defensa. Nosotros somos los grandes observadores del sistema acusatorio porque, o sea, fundamentalmente, además de planificar, agendar todo lo previo y comunicar, también vemos el desarrollo de las audiencias porque hay mucho, como bien decís vos, hay muchas cosas que se van mejorando día a día. Pero esta teoría del caso, que tanto lleva el Ministerio Público como la defensa, hace esto que marcabas vos y que se da con mucha más claridad, el hecho, y que yo también lo había dicho hace un rato, el hecho de que hay una dedicación y un compromiso distinto, porque como al ser los plazos tan cortos, si yo no me engancho y llevo bien la estrategia de mi teoría del caso, voy a hacer agua. Esa es la realidad. Entonces, si bien el esfuerzo es más focalizado, más centralizado y más rápido, da mejores frutos. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Vos tendrías que poner escape y dentro de ahí tenés el micrófono que lo deberías subir, me parece que debes tener anulado el micrófono. Sí, porque dice silenciar a todo, como que silenciar a Otra cosa también que nos tocó es capacitar a la gente en la parte tecnológica. No fue tecnológico hacerse cargo, fue uno que estaba en la biblioteca y dijeron, vos sabés algo de computación, estudiar. Que no somos nativos digitales, la mayoría. Claro, Nuestros hijos ya. claro, sí. Sí, bueno, a una le toca. Con razón no veía nada, si no eran los de... Bueno, querido, tampoco ahí. Es que cuando lo configuraron pusieron silenciar a todos. Y ahora no lo pueden levantar. Bueno, no sé ustedes si tienen otras preguntas, consultas, sí. Yo reconozco el esfuerzo y la capacidad que ustedes tienen en la oficina, ¿no? Pero llegado a cumplir un caso, por ejemplo, una discordancia, una discrepancia o una controversia en cuanto al sistema administrativo que ustedes lo tienen implantado, ¿qué recursos tiene el abogado federal para plantear algún recurso, nulidad, excepción o algún tipo de medida administrativa dentro de su función? La función de ustedes. ¿Qué recursos no, el tema es el siguiente. No se genera. Sí, hay porque no somos perfectos. No, por supuesto. El tema es así. Como está organizado dentro de lo que es la justicia federal, nosotros acá en el distrito, los que tienen injerencia y participación en todo lo que es la parte operativa son los secretarios coordinadores. A ustedes les va a llegar siempre una providencia del secretario coordinador, por ejemplo, de una fijación de audiencia. Entonces, viene el secretario coordinador, fija una audiencia, y resulta que hace una presentación a un abogado diciendo, mira, yo el día y hora que la fijaste no puedo hacerlo. Entonces, él analiza la causal y dice, bueno, sí, el tipo de audiencia lo permite, vamos a darle una reprogramación, no hay problema. Pero también puede decir, no, esta audiencia tiene que hacerse dentro de las 72 horas, más allá de que pueda ser o no razonable, no da la programación. Entonces viene el abogado y dice, no sé, supongamos, porque no existe, como una revocatoria sobre lo que planteó, sobre lo que decidió el secretario. Entonces me informa a mí, como director general. Y como director general veo la situación y se resuelve, digamos. Resuelve desde el punto de vista administrativo.
Y no hemos tenido nunca ningún otro problema, porque supongamos que vos tengas una necesidad de una fijación de una nueva audiencia, se te fija. O sea, no hay posibilidad de que existan, sacando este ejemplo que te di hipotético de que puede generarse algún tipo de recursos, demás, no se generan, porque vamos a decir, no, pero no me notificaron mal. No, acá está la notificación, pero bueno, te estoy notificando ahora que la audiencia es mañana a las 10 de la mañana. No, pero me tenés que notificar por los medios normales. Bueno, te mando ya el correo electrónico. No, pero no tengo tiempo para prepararme. Bueno, decirlo por un escrito y si la audiencia lo permite, te lo puedo reprogramar. O sea, se generan así esas situaciones, pero no es como en el ámbito jurisdiccional en donde sí hay toda una línea de recursos que yo podría plantear. Porque esto tiene el mismo código que genera la solución. O sea, ante un planteo, ¿se puede reprogramar? A ver, vos sos el abogado, pero tenés un DT, vos sos el abogado defensor, vos sos el más interesado en que se haga la audiencia en 72 horas. O sea, ¿me va a venir a decir que la hagamos de acá a 4 días? No. Entonces, si vos no podés, se le fijará un defensor oficial. O si vos podés, te tendrás que adaptar. No, pues estoy de viaje, bueno, salir virtual. Por eso te digo, se generan siempre soluciones, digamos, que nos llevan a un conflicto que tenga que ser resuelto como estamos acostumbrados desde el punto de vista escrito o porque hay un recurso. No, no existe. Hay muchos abogados que salen de acá de tribunales, salen con su celular, salen ahí en la audiencia. Claro, Tengo una audiencia ahora, pero bueno, te desocupás, sí, me desocupo, pero no llega, ¿no? Salí de ahí. Pero justificándola, ¿no? Obviamente. Sí, y no es que sea caprichoso desde el punto de vista de nosotros, sino también que hay, a ver, somos los principales defensores de lo que está previsto defensores desde el punto de vista de la organización, el procedimiento, de lo que está previsto en el código. Si la audiencia no tiene mayor complejidad y no tiene un plazo establecido y no se afectan garantías de la defensa, y si hay necesaria una reprogramación, se hace, obviamente, con quien está fundamentado y demás. Pero también es un tablero de comando el tema del agendamiento de audiencia. No es fácil. No es fácil desde el punto de vista de que, máxime teniendo los magistrados nuestros competencia múltiple, sacándolos de juicio y ejecución que tienen dedicación penal, ¿no? Pero no es fácil, pero también no es fácil el Ministerio Público porque tampoco son muchos y tampoco es fácil con la defensa porque tienen su actividad. Entonces, todos, por eso yo les decía, el éxito de esto es entre todos, o sea, todos tienen que poner un poco como para que salga. Aquel que no está en esa sintonía queda muy al descubierto y queda muy en claro que no está en esa sintonía. Y termina, digamos, adaptándose a las necesidades del sistema porque se da cuenta que es mejor ir con el sistema que contra el sistema. Si me permiten, doctores, ¿y cuál sería el balance de la oficina acá en Salta respecto de las provincias? Porque he visto que han participado en otras capacitaciones, la Fundación Formarte en Aldea, en Rosario, en el propio Mendoza, porque he observado que los operadores judiciales dicen, no, porque hay que modificar todo un sistema, no tenemos el presupuesto, el personal, la falta de recursos humanos. Entonces, su opinión objetiva, por supuesto, y también subjetiva, si les parece bien, desde la oficina judicial en Salta. ¿Cómo podemos darles quizás un incentivo, ¿no es cierto?, para otras provincias, en el sentido de que están parados y dicen, bueno, tenemos que modificar el sistema, pero ahora cómo hacemos, ¿no? No sé si soy clara. Doctor. El miedo al cambio, siempre. Nosotros siempre, los que trabajamos en la justicia, estamos acostumbrados, y bueno, ¿por qué hiciste así? Bueno, porque es así. Chao, no tiene ninguna explicación. Pienso que el gran incentivo que ellos tienen en nuestro trabajo acá, ver los resultados, ver todo lo que nosotros les contamos de cómo evolucionó, como les decía, terminamos con una justicia que no te daba solución a nada. Esa es nuestra función, es nosotros dar un servicio a la comunidad. Nosotros no la dábamos, o sea, la dábamos con lo que podíamos, con los medios que podíamos. No, se daba, pero de una manera distinta, con una utilización de recursos que no era la adecuada. Imagínense que la estructura de las secretarías penales de un juzgado normal rondan entre 20 y 25 personas más un secretario, ¿sí? Nosotros con una estructura de 45 personas, todo el distrito, reemplazamos 8 secretarías penales.
O sea, es altamente significativo el tema de la eficiencia, como ya les dije, desde el punto de vista de lo que es monetariamente y desde el punto de vista del trabajo. Entonces, eso es fundamental. En ese sentido, digamos, se avanzó significativamente. Si uno, esto es como la planificación que puede hacer cualquiera en un orden individual. Siempre se cuenta con un presupuesto, pero lo que nosotros aspiramos con ese presupuesto es mucho más de lo que el presupuesto nos da. Entonces empezamos a buscarle la vuelta como para lograr esos beneficios asociados a ese presupuesto que nosotros tenemos, que sean maximizados de la mejor manera posible, o sea, hacerlo de la mejor manera posible. Cuando nosotros empezamos, hubo una inyección y un acompañamiento por parte económica, te digo, las salas las equiparon con tecnología de grabación, hubo de parte del Ministerio del Consejo de la Magistratura algunas inversiones y demás, pero más allá de eso, nosotros lo que es un mérito, digamos, del distrito es poder haber hecho con los recursos existentes, cambiarles un enfoque y darles una mayor efectividad a esos recursos. No hubo una inyección significativa. O sea, hubo mucha voluntad de que no fracase. O sea, al sistema acusatorio lo pueden chocar muchas cosas, ¿sí? Por eso yo le decía que es un trabajo conjunto, es un trabajo donde todos ponen de su parte, y el logro, el beneficio es para todos. Si no se hace así, es complejo. Acá, en el orden federal, el Ministerio Público Fiscal fue el gran beneficiado desde el punto de vista de los que tiene un edificio súper moderno, se les cambió la tecnología, pero también está vinculado en forma directa a ese rol protagónico que el propio sistema acusatorio le está dando. Entonces, va de la mano. Obviamente que siempre hay cuestiones funcionales personales y funcionales estructurales. A ver, licencias por enfermedad, problemas de vacancia de los magistrados, que son cuestiones que requieren de una visión más estratégica y que deberían ser solucionadas por lo menos en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no tienen una solución, que son estructurales. O sea, nosotros sabemos que el sistema acusatorio, el cuello de botella se da en lo que es garantía. Uno ve las estadísticas y, como le decía hace un rato, el 85% de los casos terminan en garantía. Solo el 15% se eleva a juicio y ejecución. Entonces, son cuestiones que hacen a una decisión que exceden también el ámbito de facultades del distrito también. O sea, acá hay cuestiones que son, como les digo, estructurales, de mediano y largo plazo, que deberían, no sé, estar presente por ahí. Planificación estratégica de la Corte o de la Procuración General, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que nosotros le hicimos frente y nunca un recurso, la inexistencia de recursos generó el fracaso del sistema. Inclusive hasta cuando se dio la pandemia, nosotros fuimos precursores en toda la utilización de esto que estamos haciendo ahora, utilizando plataformas gratuitas, porque en aquel momento no estaban internalizadas Zoom como una necesidad del servicio de justicia. Hoy sí, hoy tenemos cuentas de Zoom pagadas por el Ministerio, por el Consejo de Magistratura. O sea, y se hicieron la audiencia. Imagínense que la pandemia, nosotros largamos en junio del 2019, la pandemia fue en marzo de 2020, o sea que estábamos recién. No era el momento para bajar los brazos, y bueno, se dio, y como les digo, salimos adelante. Pero hay resistencia en algunos lugares. El gremio, nosotros del gremio de los judiciales, que más resiste a la implementación del acusatorio en el resto de la provincia. Sí, desiste, pero también por una cuestión, resiste por una cuestión también de que le haría falta más información de del personal que integra las oficinas judiciales. Porque, a ver, así como hablamos también de los beneficios del sistema, también hay que hablar del beneficio de lo que es una forma distinta de trabajar, en donde existe mucho más empatía. Y existen, como les decía al inicio, trabajo en equipo y trabajo por objetivos. Entonces, les diría que se parece más a una gestión de actividad privada que una gestión de actividad pública. Entonces, bajo esos condicionantes, el efecto es positivo. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? A ver, nosotros tenemos un chat con todos los empleados y funcionarios de las OFIJU. Y mientras uno está haciendo el asado el día domingo, en ese chat surge, entra un pedido de audiencia.
Y nadie dice, se alarma, ni se pone mal, ni estoy trabajando, no. Al contrario, el que se tenga que involucrar se involucra, el otro comparte, es una forma distinta, insisto, una forma distinta no solo de lo jurisdiccional y procesal, el cambio, sino también desde el punto de vista organizacional y funcional. Y hay un miedo a oficina judicial. Muchos de los empleados yo los veo de afuera, acá de Salta inclusive, decimos, trabajan en la oficina judicial, miedo al cambio, porque yo les decía, el miedo al cambio. ¿Sí? Lo noté muchísimo, doctor, y la gente de INEA, tengo colegas, amigos en Chaco, Corrientes, y me dicen, ay, ¿qué va a pasar? Yo no me imagino cómo hacen el salto, y de consultarse en primera persona. Sí, hay una resistencia a la oficina judicial para integrar. Una zona, no sé si la tienen por ahí definida la idea. Si ustedes serían partidarios de una modificación o reforma procesal bajo un paradigma del sistema acusatorio adversarial progresiva, o consideran el caso del federal que fue bastante, digamos, radicalizada, obviamente que con unas capacitaciones previas al personal y demás, para ponerle, digamos, esto es como dejar de fumar. La decisión entre el plan piloto y... Es como dejar de fumar. Si va Tony Camo o algo... Y lo digo como una reflexión personal y en base a la experiencia. Esto fue un corte. Fue un corte definitivo, porque el 10 de junio no admite cosas grises. No admite o es blanco o es negro, porque en cuanto hay un gris, esto que hablamos, el sistema deja de ser sistémico para volverse caótico. Entonces, bajo mi perspectiva y bajo mi experiencia, yo entiendo que esto tiene que ser un corte definitivo. Lo progresivo no va, pero lo progresivo no va, a ver, lo volquemos a un orden provincial. Puede ser definitivo en una jurisdicción, o en un distrito, ¿no? Como están separados en las provincias, que se haga en uno, en otro, en el otro. Por ejemplo, en Santa Fe tenían la idea de hacerlo en Rosario solamente. Y no fue en Rosario solamente, fue para toda la provincia de Santa Fe, porque también tiene que haber un corte definitivo. O sea, en esto que les digo de los tribunales federales, orales y juicios, de los tribunales de juicio y ejecución, en donde se crearon las subsedes, pero no tienen personal que esté de la oficina judicial de casación, están también pobres en una zona gris, porque el secretario de Cámara se da así vuelta y se pone el saco de la oficina judicial, y se da vuelta así y es secretario de Cámara del Tribunal Oral. O sea, esa comunión de tareas hace que tengan confusiones, que muchas veces puede haber en una carpeta judicial una providencia de un magistrado, que no correspondería. Bueno, en eso también hay que también destacar que el Tribunal de Alzada nuestro, la Cámara Federal de Apelaciones, dio absoluta libertad en el tema del tratamiento y la organización administrativa de la oficina judicial, pero respetando muy claramente las tareas administrativas de las jurisdiccionales. Entonces eso fue importante también. Pero bajo mi perspectiva, no sé si la compartís vos, yo creo que es un corte definitivo. Es dejar de fumar, no es decir, bueno, voy a fumar, voy a ser fumador social. No, hay que cortar. O voy a fumar solo los fines de semana. No. Sí, que se como dijo Joaquín, creo antes, hubo casos en que se intentó volver a lo escrito, pero si la defensa está de acuerdo, yo ministerio estoy de acuerdo, como lo homologue el juez, por ejemplo, no, es una audiencia, el director se ponía firme, no, esto es una audiencia oral, ese es el cambio rotundo, porque si volvíamos a eso, aceptábamos eso, empezábamos al progresismo, de a poquito, no, cortamos todo y es más sano, creo. Bueno, ya excedimos de tiempo. Parte de la colegiatura acá presente, les queremos agradecer y entregarles unos certificados, y bueno, quiero darle la indicación acá con mis padres, para que cuando gusten, bueno, o cuando los convoquemos, por favor. Igual si alguna vez quieren ir a la oficina, muchas gracias a ustedes. Si alguna vez quieren ir por la oficina judicial, estamos ahí, van a ver cómo nos manejamos con las audiencias. Nosotros, por ejemplo, en vez de un pizarrón, tenemos un vidrio, 2 vidrios así grandes, y ahí consignamos, ahí señalamos las audiencias fijadas. Eso nos permite a que no andar todo el mundo preguntando cuándo hay audiencia, entonces ese pizarrón nos sirve para toda la oficina.
y ahí nos organizamos con a veces más la agenda que tenemos por un sistema para no pisarnos con tantas pegar. Pero vayan alguna vez, sería bueno para que conozcan nuestra oficina. Están invitados. Sí, por supuesto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.